buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy continuamos con una tradición de este cuarto de siglo, 25 años de programa. Me refiero a dedicar cada año 3 programas a los premios Nobel de Física, Química y Medicina. En la tarde de hoy, el Premio Nobel de Medicina. La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska ha decidido hoy otorgar el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2022 a Svante Pääbo por sus descubrimientos sobre los genomas de los homínidos extintos y la evolución humana. Efectivamente. Y como ustedes ven, aquí hay una mezcla de evolución humana con genética. Y ya se pueden imaginar quién es la invitada muy especial y muy querida para todos de esta tarde. La doctora Beatriz Marcheco, directora del Centro Nacional de Genética Médica. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Usted sabe que todo el mundo se imaginó que era usted. Bueno, no, eso es lo que usted me dice que se imaginaron las personas, no necesariamente tiene que ser así. Yo creo que sí, que todos sabían o esperaban que fuera usted, mire, todos esperaban. Doctora, ¿qué yo le quiero proponer? Que primero veamos un resumen bastante completo que hizo el canal francés France 24 sobre este premio Nobel, una explicación que lo sintetiza. Regresamos, usted nos da su opinión y nos dice todo lo que quiera sobre este premio Nobel. Pero después tenemos las opiniones del doctor Vicente Berovide. Ah, qué bien. Sobre el tema propiamente del hombre del Neandertal, en la evolución, por qué fue importante, qué tiene que ver, etc. Y, no sé, como siempre, este es su programa, usted es la que manda aquí. ¿Le gusta así? Sí, a lo mejor también tenemos otras cosas después. Ya empezó ya no me diga que va a venir con sorpresa hoy también. Bueno, siempre son sorpresas bienvenidas porque son científicas y para conocimiento y salud de todos. ¿No es así, doctor? Así mismo es. Como usted manda aquí, ya dio su consentimiento, le propongo que vayamos a este resumen de France 24 sobre el Premio Nobel del año 2022 de Medicina y se dice fisiología, ¿no? Medicina y fisiología, como se dice correctamente. Así que veamos. ¿Cuáles son, Mar, los principales hallazgos de Svante Pääbo? Claro, pues es que antes de su intervención, de que empezara a investigar, ¿no? El único canal que teníamos para mirar hacia el pasado, hacia nuestros antepasados prehistóricos, eran los huesos, por ejemplo, los dientes, restos arqueológicos como la ropa, ¿no? La datación de carbono también, que son herramientas que pues, proporcionan mucha información y a día de hoy todavía siguen siendo muy importantes para explicar lo que la genética no explica, pero desde que él empezó a estudiar estos ADNs, esto proporcionó una cantidad de información que parece como si los científicos que estudian la prehistoria, los antropólogos, los arqueólogos, se les hubieran de repente desempañado las gafas, ¿no? Que hubieran podido ver con mucho más detalle una cantidad de información que antes pues, no teníamos acceso. Nunca se había conseguido descifrar un ADN tan antiguo y pues gracias a esta información una de las respuestas que tenemos, por ejemplo, es en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos a nuestros antepasados. Además, por ejemplo, gracias, como decíamos también antes, a su secuenciación del ADN, podemos saber que los neandertales y los Homo sapiens se reprodujeron y se mezclaron de una forma relativamente sistemática hasta el punto de que a día de hoy todavía tenemos un 1 o 2%, algunos dicen que hasta 4% de ADN neandertal y que lo mismo ocurrió con los denisovanos, ¿no? Este 1 o 6% que todavía tienen poblaciones asiáticas y euroasiáticas. Los neandertales y los Homo sapiens, pues el último ancestro común fue alrededor de del 1.000.000 de años más o menos y pues los Homo sapiens que surgieron de África y que fueron migrando hacia Europa, en esta migración fue cuando empezó esa mezcla. Esto no se podría haber sabido, estas migraciones con tanta precisión, si no tuviéramos toda esta información genética que nos dio las investigaciones de este científico. Bueno, Mar, pero digamos, ¿cómo consiguió él recuperar la información genética tan antigua? Claro, estamos hablando de un ADN de decenas de miles de años de antigüedad, ¿no? Y muchas veces esta información genética está comprometida después de que pase tanto tiempo, está degradada, está cortada como a pedacitos o puede quedar contaminada por bacterias o por otros elementos
elementos externos. Entonces él lo que decidió fue, en vez de buscar en el ADN del núcleo de la célula, que es nuestro ADN completo, buscó en el ADN mitocondrial. Las mitocondrias son una parte que está en el núcleo, dentro de la célula, pero fuera del núcleo, esta parte verde que vemos en el gráfico, y son como las centrales energéticas, digamos, de las células, las que hacen el metabolismo. Allí hay una parte del ADN, hay menos que en el núcleo, solo es la parte, digamos, que heredamos desde la vía materna, pero hay muchas más mitocondrias, entonces eso aumentaba la probabilidad de que pudiera encontrar ADN mitocondrial en buen estado. Entonces, gracias, por ejemplo, a tener esta idea y también a desarrollar nuevos algoritmos y nuevas técnicas, y también de rodearse con un equipo pues muy potente, porque sabemos que un hombre solo nunca va a descubrir nada, logró, por ejemplo, esa primera secuencia de un ADN neandertal, una técnica que además ahora se ha replicado a muchas más escalas, se han hecho muchas más secuencias, y de hecho hemos recuperado pues cómo hablaba él en el momento de ese anuncio hace más de 10 años. Escuchemos. El neandertal es nuestro pariente más cercano. Hasta ahora solo nos podíamos comparar con los chimpancés, que son parientes bastante lejanos. Hoy podemos decir que hay cambios en nuestro genoma que son totalmente únicos a los humanos modernos. Y es una lista interesante de cambios porque allí se esconden cosas que tienen que ver con aspectos como desarrollar una cultura, desarrollar tecnología o colonizar el planeta entero. Acabamos de ver este resumen. Doctora, usted tiene la palabra. Bueno, verdaderamente es una noticia muy buena para todos. Una de las primeras cuestiones que se abordó al otorgarle el premio Nobel al doctor Svante Pääbo es que él es un biólogo dedicado a la genética por muchos años, y sobre todo a estudiar, como bien se explica en este video, organismos prehistóricos, ¿no? Hay un detalle en lo que explica de manera muy didáctica esta joven periodista, y es que no solamente el doctor Pääbo y su equipo estudiaron el ADN mitocondrial y pudieron dilucidar aspectos específicos relacionados con la evolución, como ella señala, sino también que estudiaron la mayor cantidad de ADN que tenemos los seres humanos, que está en el núcleo de nuestras células. Este profesor viene hace muchísimos años, es un señor de 67 años, que en la década del 80 comenzó a trabajar con momias egipcias para investigar la posibilidad de encontrar otro método que nos acercara a los estudios de nuestros antepasados, porque como usted conoce, están los métodos que permiten fechar los restos históricos utilizando carbono 14, está todo lo relacionado con el estudio de restos óseos, está también el estudio de fósiles, o sea, existen diferentes herramientas, pero no estaba disponible la posibilidad de regresar al pasado utilizando el ADN, ¿no? A explicarnos esas razones. Y estos primeros trabajos le permitieron identificar en esa muestra que estudió, que era un fragmento de una capa interna de la piel de esta momia, que había dos segmentos de ADN diferentes, un segmento largo y un segmento muy cortico de ADN. El segmento largo se correspondía con uno de los curadores del museo. O sea, nosotros, como se conocen los métodos de estudio del ADN en la ciencia forense, desprendemos en los vasos, cuando tomamos agua o cuando tocamos determinadas superficies, pequeñas células de nuestra piel que pueden ser estudiadas. Y esto ha pasado y es uno de los problemas más complejos con que se habían topado los científicos para poder abordar el ADN de restos antiguos. Entonces, se pudo distinguir que este ADN de segmentos largos correspondía a uno de los trabajadores del museo, pero el ADN de segmentos muy corticos correspondía en efecto a esta momia de miles de años. Con este descubrimiento y con este método desarrollado por Pääbo, comienza a producirse una revolución, aparece una nueva disciplina científica que es la paleogenómica, que aborda entonces el estudio. Bueno, hoy mismo se está publicando en la BBC cómo han estudiado en el Ártico unos restos óseos que tienen 2 millones de años. El ADN de esos restos óseos, y están incluso
identificando elementos de la fauna, los vegetales, de acuerdo con información que se puede rastrear en esos restos óseos. Pero una vez que se obtuvo este método y es posible extraer ADN de restos antiguos, comenzaron otros estudios a partir de restos de hombres de Neandertal que estaban en el Museo de Múnich. Bueno, pues Pavo tuvo acceso a esos restos óseos y es ahí donde hace una extraordinaria contribución al secuenciar toda la información genética de estos restos de Neandertal. Unos años más tarde, también trabajando en la Siberia rusa, en una cueva, la cueva de Denisova, se estudia un diminuto fragmento de hueso de un dedo de una niña que denominaron en aquella época mujer X y describieron una nueva especie de homínidos, el hombre denisovano, producto del nombre de la cueva. Y bueno, han planteado las posibles hipótesis de una salida de África de hace alrededor de unos 500.000 años, o sea, medio millón de años, donde una parte de esas personas, de esos Homo sapiens que salieron de África, migraron hacia la parte oriental de Eurasia y este es el posible origen del hombre denisovano, y una migración hacia la parte occidental de Eurasia, con las mayores concentraciones en la región que hoy ocupa el territorio de Alemania, por ejemplo, donde se establece el hombre de Neandertal. Y bueno, hubo contactos entre estas tres especies, hubo convivencias y cruzamientos entre ellos, y gracias a ese método desarrollado por Pavo, hoy podemos tener acceso al estudio de ADN antiguo que nos permite no solamente trazar la historia evolutiva del ser humano, sino que también nos permite reconstruir eventos históricos. Por ejemplo, en el caso mismo de nuestro país, hemos podido, extrayendo ADN de huesos antiguos, de este cementerio aborigen que está ubicado en la zona de Río Canímar, en Matanzas, nosotros hemos podido también encontrar información de los primeros habitantes de nuestra isla, o sea, de los habitantes precolombinos en Cuba. Entonces, estamos incluso teniendo la posibilidad de comparar la conservación de esa información genética evolutivamente y además conocer más de cerca elementos asociados a enfermedades, porque tiene también un fin, por eso usted me ha traído a mí aquí, creo, ¿no? Relacionado con la salud, cómo ha variado esa información genética en esos genes que tienen que ver con determinados rasgos, características, enfermedades propios de los humanos modernos, ¿no? De ahí que creo que es una contribución extraordinaria la que ha realizado Pavo y su equipo. Y bueno, justamente por eso recibe un Nobel incluso de Medicina y Fisiología, por el valor que tienen esos descubrimientos en el campo de la salud, y porque no se da un Nobel de Biología, porque Pavo es biólogo y ha trabajado en la genética, sobre todo en la genética, como decía, de organismos y de especies prehistóricas, pero la relación que guardan esos descubrimientos con la medicina y con aspectos relacionados con la salud humana, bueno, pues hace que reciba muy merecidamente este Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Doctora, ¿usted no le da un margen de error ninguno a que con un pedacito de dedo, como usted dijo, un hueso, un pedacito de hueso, ¿no? Porque es lo que se encuentra, se pueda reconstruir tanto de algo que existió hace cientos de miles de años? No hay margen de error en eso. Bueno, yo creo que nunca es bueno ser absoluto, ¿no? Puede haber un margen de error, pero son métodos bastante cuidadosos. Nosotros hemos estado incluso en laboratorios del Instituto Max Planck, uno de los Max Planck que tiene que ver con la historia evolutiva del hombre, no es específicamente donde está el departamento de genética en el que él trabaja, y conocemos también del rigor con el que se realizan esas investigaciones, y además existe la manera de reducir ese margen de error.
¿Cómo se reduce? Bueno, se reduce primero porque los segmentos de ADN que se obtienen de esos restos antiguos son muy diferentes a los segmentos de ADN de los humanos modernos. En primer lugar, en la talla de los segmentos. Es un trabajo extraordinariamente complicado porque se trata de empatar todos esos segmentos para armar esa larga hebra que tiene 6.000 millones de letras en sus dos cadenas. Bueno, pues empatarlo segmento a segmento, porque mientras más antiguo es el ADN o el resto de donde se está extrayendo el ADN, más pequeñitos son los segmentos. Además, existen métodos muy sofisticados para comparar, no solamente basarse en ese resto, sino comparar con otros restos de otros lugares, de otras regiones. Y bueno, yo confío, se lo digo con toda franqueza, en los resultados que tienen esas investigaciones. ¿Alguien ha cuestionado esta pregunta que yo le hice, pero en forma de cuestionar científicamente con argumentos que yo no domino esto? ¿Alguien lo ha hecho o no? No lo han hecho. Lo que se hace es estos hallazgos y reportes y descubrimientos se validan a través de publicaciones científicas. Y esas publicaciones científicas son arbitradas y se arbitran por personas. Mientras más nivel tiene la revista donde se publica, bueno, pues más nivel tienen los árbitros que revisan estas publicaciones. Y son bastante incisivos y cuestionadores y buscan la mayor certeza posible porque, bueno, es la credibilidad. De tribunal de tesis. Exactamente, un tribunal de tesis, pero de un nivel muy exigente. Muy exigente. Yo le quiero proponer algo. Tenemos al doctor Vicente Berovide. ¿Qué hicimos? Le preguntamos al doctor Berovide específicamente sobre el hombre de Neandertal desde el punto de vista no de la genética, sino de la historia de la evolución, tema que él ha abordado mucho. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se habla tanto del hombre del Neandertal y mucho menos de otras especies, aunque se hayan extinguido también? Y quisimos conocer su opinión a partir de este premio Nobel, pero desde el punto de vista de la evolución. Entonces yo le quiero proponer a usted y a los amigos que escuchemos al doctor. Siempre es un gusto escuchar al profesor Berovide. Usted manda aquí, así que ya la doctora dio la orden. Adelante, el doctor Berovide. Hay una discusión actual, todo esto es muy actual. El Neandertal actualmente es uno de los fósiles que tiene más evidencias precisamente de su existencia y es uno de los mejor estudiados y por consiguiente ahora se han planteado ciertas problemáticas. En el año 2020 se desarrolla una ciencia llamada genómica, que es la genética, parecía la genética, que estudia los genes también, pero aquí la genómica estudia secuencias completas de genes enormes, 1.000, 2.000, 3.000 genes en secuencia. Y asombrosamente a los individuos extinguidos, que solo se conocen como fósiles, algunos de sus fósiles todavía mantienen ADN que puede ser secuenciado y por consiguiente comparado con el hombre. Y resulta que realmente el genoma del Neandertal, algunos de los genes aparecen también en la especie humana. Conclusión, de alguna manera, en algún lugar, los neandertales se cruzaron con los humanos. Ese lugar es básicamente el Oriente Próximo y sobre todo en Siria y en Israel. Hay personas actuales que viven en ese lugar que tienen genes que también tenían los neandertales, lo cual es una evidencia inequívoca de que realmente nos cruzamos. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué actualmente no hay neandertales? Esa es la cuestión. Bueno, pues yo he leído mucho sobre esta cosa y siempre dicen, no, que el hombre los exterminó. Sí, pero las especies se terminan de un montón de formas diferentes y no te especifican exactamente cómo fue. Se piensa que efectivamente el Homo sapiens pensaba que ese era un
un homínido muy atrasado y que sencillamente cada vez que se encontraban dos poblaciones de esta especie, luchaban y siempre el hombre tenía una cierta superioridad, a pesar de que el hombre neandertal tenía también un cerebro desarrollado, elaboraba herramientas, etcétera, o sea, casi igual que el Homo sapiens. Pero nosotros siempre le llevamos la delantera a todas esas otras especies, como el neandertal, el denisoviano y un montón más que existieron. Pero yo soy de la opinión de que si hubo cruce, a lo mejor hubo otra hipótesis, que es la que yo he elaborado, porque no aparece en ningún libro, que es lo que se llama hibridación introgresiva en evolución. En la evolución introgresiva hay dos especies, la A y la B. La A se cruza con B y tenemos el híbrido AB, pero entonces ese híbrido prefiere siempre casarse o aparearse con una de las dos especies, no con las dos al azar. Vamos a suponer que entonces prefiere siempre aparearse con B. En cada generación que está pasando, la información genética de B va aumentando en esa especie hasta que por fin prácticamente los genes de A desaparecieron y todo eso se llama introgresión genética. Y yo creo que posiblemente eso fue, supuestamente pasaron las dos, o sea, en algunos lugares, sobre todo de Europa, los Homo sapiens, es posible que por competencia, por la caza, por la alimentación, por el hábitat, exterminaban a los neandertales. Pero en otros lugares, como en el Oriente Próximo, hubo lo que he planteado aquí, o sea, hibridación introgresiva. Entonces, ahí el F1, cruce de neandertal con humano, prefería, por supuesto, casarse o aparearse con el Homo sapiens, porque bueno, era más desarrollado, más inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Y así fue desapareciendo paulatinamente la especie. Muchísimas gracias a nuestro maestro y amigo del programa, porque lo es, el doctor Vicente Berovides, por su incursión en el tema de la evolución y el hombre del neandertal. Bueno, ahora lo tiene usted, el escenario suyo, lo que dijo el doctor Berovides, algo que quiera agregar, algo que quiera complementar. Sí, bueno, quiero dos o tres cosas, ¿no? En primer lugar, bueno, retomar la idea del profesor Berovides y de cómo hubo un periodo relativamente largo que convivieron las dos especies a la vez, o sea, el Homo sapiens y el hombre de Neandertal, y establecieron relaciones entre ellos. Él ha descrito algunas características físicas de ese hombre de Neandertal. Como bien se señala, es un hombre que desarrolló instrumentos con el cual, bueno, satisfacer necesidades, no solamente sobrevivir, sino también procurarse una subsistencia con mejor calidad. Hay un dato interesante, y es que cuando la periodista de France 24 explica las razones del Nobel, ella habla de la importancia que tiene para la salud este descubrimiento que hizo originalmente Pavo y que ha sido utilizado. Y es que se refiere, por ejemplo, a un fenómeno que todavía nos está afectando. Se refiere a que uno de los hallazgos más importantes que se han reportado durante la pandemia es que al estudiar un número significativo de individuos, encontraron en el cromosoma 3, ella no lo especifica, pero es uno de los cromosomas humanos, encontraron un grupito de genes que tienen que ver con la severidad con que te afecta la COVID-19. Y esas características que tienen algunos de esos genes las hemos traído a nuestro genoma del hombre de Neandertal. Pero no es el único ejemplo. El propio Pavo, en algún momento, en una de las conferencias que recuerdo haber escuchado, se refiere a un gen que probablemente pueda explicar la razón no conocida y publicada hasta este momento por la que se extinguieron los neandertales. Y es un gen que tiene que ver con los receptores de una hormona muy importante que juega un papel determinante en la preparación del útero para el embarazo, que es la progesterona. O sea,
nosotros somos capaces, las mujeres en este caso, de producir progesterona. Esa progesterona prepara el lecho donde se va a implantar el embarazo, pero alguien tiene que recibir la progesterona, un receptor como en el béisbol que a usted le gusta tanto, recibe esa hormona y permite que dé la orden de prepararse esas condiciones para recibir el embarazo. Bueno, pues los neandertales pensamos o piensa Pau y su equipo que una variante de ese receptor que recibe a la progesterona, que no está presente en África y sí está presente en las poblaciones de Europa y de Asia, una variante genética, tiene que ver con que la hemos heredado de los neandertales. Esa variante de receptor de la progesterona tiene dos funciones, una menos favorable y una muy favorable. Una menos favorable, que es el hecho de quienes tienen esa característica genética reciben la progesterona, pero durante el curso del embarazo tienen partos pretérminos, o sea, nacimientos de los bebés antes de la fecha. Y eso puede haber sido algo que incidiera negativamente en el reemplazo de los neandertales, porque bueno, un niño que nace pretérmino tiene más riesgos desde el punto de vista de enfermarse de sepsis o de tener complicaciones que los niños que nacen a término. Ese es el lado desfavorable del asunto. Pero por otro lado, estudiaron el ADN de 244.000 mujeres británicas, utilizando uno de los bancos de ADN más grandes que hay en el mundo, que está en el Reino Unido, y vieron que una de cada 3 de esas mujeres tenía esa variante y que a su vez predispone a menos abortos y menos sangramientos durante el embarazo. Por tanto, contribuye a lograr con mayor probabilidad la implantación. Bueno, posteriormente es probable que se produzca un nacimiento pretérmino. Hoy hay otros mecanismos para evitar eso. Pero bueno, hemos seguido investigando. Usted sabe que somos inquietos. Y bueno, yo le quisiera comentar algo que es poco común en la población cubana, aunque también sabemos que tenemos un porcentaje elevado de ancestros europeos en nuestra información genética. ¿Usted recuerda cuánto usted tenía de europeo en su información genética? Se está refiriendo a aquellos 3 programas que usted me hizo. Exactamente. Hay un mapa, sí. A ver si lo buscamos y lo ponemos en pantalla, donde estaba el % europeo que yo tenía, que no era muy alto. ¿Cómo no? Sí. Era casi de un 86% su información genética europea. Claro. Y bueno, aparte de España, ¿no? Sí, no, porque esto lo dividió por países. Exacto. Una vez que teníamos la información procedente de Europa, bueno, pues nos acercamos a nivel intracontinental de qué regiones de Europa usted tenía información genética. Pero bueno, no se le ocurriría a usted establecer alguna relación, no le da curiosidad, no pensaría, ¿tendré yo alguna variante de neandertal en mi ADN? No, tengo yo, no me diga, a ver. ¿Te le gusta sorprenderme? ¿Qué tiene ahí? A ver, ya veo que está sacando algo. Bueno, primero le voy a decir algo. Primero le voy a enseñar cuánto de neandertal hay en su ADN. Yo desciendo del ¿cómo es? Neandertal, que es como se dice bien, sí. Correcto. Usted tiene en su información genética un predominio de variantes genéticas del Homo sapiens, pero tiene variantes genéticas del neandertal. ¿Sí? Sí. ¿Tiene más o menos idea? Bueno, le voy a explicar algo. Seguramente usted no se lo va a imaginar y bueno, yo se lo voy a explicar. Nosotros utilizamos 1.400 marcadores de ADN dentro del estudio genético que le hicimos a usted para rastrear si tenía letras en su información genética que vinieran del hombre de Neandertal. ¿Le gustaría saber? Pero por supuesto, ahora sí que acabó conmigo, doctora. Así que yo también desciendo del Neandertal. Le repito, usted tiene letras en su abecedario genético que son indistinguibles a la hora de afirmar, o sea, que son no indistinguibles, pero que no hay duda alguna que provienen del Neandertal. ¿Cuántas letras tiene? 292 letras en su ADN
están heredadas del hombre de Neandertal. Y usted también sabe, aunque se lo puedo preguntar para ver si se acuerda, que en la información genética recibimos una copia, ¿verdad? Que viene de toda la información genética que tenemos, se constituye de una copia que heredamos de nuestra madre y una copia que heredamos de nuestro padre, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Bueno, Usted me enseñó eso. quiero decirle que en los genes que tienen que ver con la información genética del Neandertal, en 19 de esas variantes genéticas usted recibió la copia de sus dos padres. Por tanto, tanto por la vía materna como por la vía paterna, en 19 de esas 292 variantes, usted recibió las letras Neandertal de su mamá y de su papá, aunque ellos no sean parientes, no tienen por qué ser parientes. Tienen vienen de un linaje o de una ancestría europea donde se ha trasladado eso. Ahora le quiero preguntar algo porque, bueno... Cuando usted dice, quiero preguntarle Se lo algo. voy a enseñar. yo ¿Quiere verlo? sabía. No, vamos a A ver, enseñárselo. ¿qué trajo, doctora? ¿Qué trajo? Bueno, este es el medio que utilicé Pero ya, para mostrar su información. ¿Ve? Bueno, ahí Está hay ahí. unas barras que cada barra se corresponde con un cromosoma suyo. Y todas las barritas azules que hay sobre esa barra gris, desde el cromosoma 1 hasta el cromosoma 22 y los cromosomas sexuales, son las letras que usted tiene, que viene del hombre de Neandertal o de nuestros antepasados neandertales, no solamente de un hombre. Y son las que ha heredado tanto por vía materna y por vía paterna. Usted sabe que hay dos variantes de esas que usted heredó y que son las de las letras del abecedario genómico de los neandertales, que son muy interesantes. ¿Verdad? Bueno, le voy a preguntar algo y le voy a decir por qué. Cuando usted usted maneja. Sí. Ah, bueno. Cuando usted va manejando, usted es una persona que tiene buen sentido de la orientación, que recuerda todos los lugares por donde va, o a veces no lo hace muy bien. No lo recuerda muy bien con precisión. A veces no lo recuerdo muy bien. Ah, bueno. A personas que tienen esa letra neandertal como usted, le estoy llamando así para simplificar la explicación y que nuestros televidentes la entiendan. Curiosamente, han declarado que tienen un menos bueno sentido de la orientación cuando manejan o cuando para fijar direcciones y demás. Así que Bueno, si mire, a usted le hacen esa pregunta, coincide con lo que han declarado esas en la personas. Universidad de La Habana, a mí se me ocurrió competir una vez o practicar el, ¿cómo se llama? Cross que es de orientación, una carrera de orientación, y me perdí. Bueno, parece que tiene que ver con esa letrica que le donaron los neandertales. Entonces, eso Pero salió hay- del hombre. ¿Y cómo usted sabe? Pero ¿cómo usted sabe Y hay otro dato. que yo puedo tener problemas de orientación y que eso salió del Neandertal? Porque porque esa letra está con frecuencia en poblaciones de origen europeo y asiático y no de origen africano. Por tanto, se ha atribuido a una letra que heredamos del cruzamiento entre el Homo sapiens y los neandertales. Pero hay otro dato. Quiero preguntarle. Otra cosa más que Otra encontró cosa de mí. más muy interesante, y es que hay otra letra que usted tiene en ese abecedario genómico en la que tiene menos predisposición a la mala impresión que le producen las alturas a las personas. ¿A usted le produce mala impresión las O alturas? sea, que no soy propenso a tener vértigo, Ni miedo a las alturas. ni miedo a las alturas. ¿Usted se ha parado en algún lugar muy alto? Sí, e incluso en lugares de estos que tienen un piso muy sólido pero transparente, que impresione, que son muy ¿Y altos. no se impresiona? No. Ah, pues mire, ha coincidido con un número importante de personas a quienes le han hecho esa pregunta y han asociado esa característica, porque eso no es una enfermedad, es una característica, ¿verdad? Con que tienen en común esa variante genética heredada de los neandertales. ¿Qué le parece? O sea, que
yo heredé de los neandertales, ¿así? 292 variantes genéticas Y en usted su mencionó información dos. genética. Esta- Mencioné dos porque, bueno, las otras no tienen mayor Pero son- trascendencia. pero- Estas me parecieron las más interesantes. y las más y son así de concretas todas, las 292. No todas están bien explicadas y dilucidadas, pero hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con el estornudo al consumir determinados alergenos como el chocolate. Otras tienen que ver a tener mayor o menor facilidad para hablar en público. No, ese no es mi caso. No. Usted, fíjese que ahí usted tiene 0 variantes heredadas de los neandertales. Ahí Las no- que tiene no las heredó de los neandertales. Entonces, bueno, este programa es una muestra de ello. ¿Qué le pareció? Fascinante. Mire, porque estos teléfonos, si no los Sí, toca, se va a la sí. pantalla. No, entonces, pero bueno, es una información que también implica otra cosa que le vamos a decir. O sea, nosotros mantenemos una pesquisa activa sobre la información genética de las personas con las que hacemos estas investigaciones, que altruistamente nos colaboran, y bueno, hoy le podemos dar a usted esa Doctora, noticia. pero ¿qué no puede saber usted de mí ya? Todo. No, Con el todo estudio no. genético. No, porque entonces sería que estuviéramos cayendo en un determinismo biológico y usted ve felizmente Y yo el sé cómo es resultado. el gatillo, la genética, Exactamente. ¿cómo es? ¿Quién aprieta el gatillo? Ajá, el ambiente aprieta el gatillo, ¿verdad? Ajá, Y la genética es el arma. Y Muy bien. ¿cómo es? El ambiente, Ambiente, la el cultura, entorno. el entorno, Exacto. aprieta el gatillo. Y usted no me va a llevar nunca, ni me va a ver nunca aquí decir que ya sabemos todo de usted porque tenemos su ADN. No, usted puso, creo que fue usted, de usted misma, que dijo que usted genéticamente tenía predisposición al alcoholismo y no toma. Así mismo. Así que bueno, ¿No? sí, no necesariamente lo que dicen los genes podemos asumirlo como una fatalidad o como algo que nos pone el destino, podemos cambiar Por eso. ejemplo, en estas dos, ¿cómo digo yo? Marcadores. Variantes genéticas. Variantes que heredé de los neandertales. Ajá. Si yo mañana le digo, doctora, tengo miedo a la altura, eso es por la cultura, puede ser por factores culturales. Bueno, lo que puede primero yo espero que no me lo diga, porque ya usted me dijo No, que no se lo para. tengo, no lo tengo, pero Ajá. Pudiera ser que lo que sucede es cuando uno tiene determinada característica para la que tiene alguna predisposición, bueno, pues en la medida en que tiene más desafíos relacionados con ese tema, pues quizás necesite menos alturas para que exprese esa característica, ¿no? Pero no significa que la vaya a tener, ¿comprende? O sea, usted es quizás más vulnerable, tiene más susceptibilidad a tener esa condición determinada, pero no significa que eso es absoluto. A lo mejor su papá lo entrenó desde chiquito para lanzarse de los muros y... es el gatillo, ese es el apretar el gatillo, esa es la cultura. Déjeme ver si entendí bien. Por las dos partes mías, materna y paterna, algún antecesor muy lejano fue neandertal. Por ambas partes, de Y su se mamá y de su mezcló, papá. en esos casos se mezcló con Homo sapiens. Así mismo. Entendió perfectamente. Son de los que ¿cómo es la frase? Y Se produjeron entrecruzamientos entre esas dos especies. y por las que dos partes mías se cruzaron. Que convivieron por decenas de miles de años, compartieron territorios. Finalmente, bueno, una especie que es el Homo sapiens, como explica el doctor Berovides, superó a la otra, se adaptó mejor, tuvo mejores recursos para sobrevivir a todas esas condiciones y fue la que quedó, la que se perpetuó en ese momento. Quizás cambie en el futuro, no lo sé. Entonces, soy descendiente de neandertales, doctora. También Usted tiene. no cesa de Y quiero decirle que no es, tener 292 variantes no es poco. Es bastante. Es bastante. Es bastante. Es en el análisis en el análisis que hicimos de todas las personas que estudiamos, usted tiene un 78%. Usted tiene más variantes de Neandertal que el 78% de las personas que estudiamos. Y yo que el 28%. Fíjese qué poquito tengo. O sea, yo tengo más genes descendientes del hombre del Neandertal Que yo.
Por eso usted es más brillante que yo. No, Porque usted es de la estamos especie hablando- que se impuso, no estamos- que no acabó estamos con la hablando otra de especie. genes, Mire, de usted es más brillante que yo. inteligencia, Usted no es más estamos brillante que yo. hablando de... No. Por eso usted estamos manda hablando- aquí. Mire, usted manda aquí. ¿Qué pasa si un día encuentran algo y los genes encuentran en uno de esos, no sé, miles de marcadores? Sí, Algo que no venga de esta línea evolutiva y que pueda ser de otro planeta, de otra parte del universo. bueno. ya ¿Podría siempre pasar está- eso? Podría Ese es otro pasar, programa. Ese es claro. otro programa. Y además, no sé, hasta ahora no hay evidencias. Nosotros no... La no- ciencia se basa en la evidencia Exacto. científica Puede repetida, pasar comprobada. cualquier cosa, lo que imaginamos y lo que no imaginamos, pero hasta ahora no tenemos ninguna evidencia de eso. Yo voy a tener, mire, yo le voy a ser franco, yo he pensado ya donarme al Centro de Genética Médica para que ya con todo el estudio que tienen hecho, ya No hace yo falta. me autodono al centro. Con, no con hace su falta. muestra que usted contribuyó altruistamente, seguimos trabajando, seguimos conociendo mejor también y con la de muchos otros cubanos y cubanas que participan en nuestras investigaciones también de modo altruista, seguimos investigando y le traeremos de vez en cuando alguna noticia, no tan seguido, para que nuestros televidentes no se aburran. Usted siempre es bienvenida. Aquí usted manda, usted es la dueña aquí del programa. No se preocupe, yo la nombro. Jefa del programa. Doctora, muchísimas gracias. Me sorprendió con esto que me ha dicho, dos características muy cotidianas y que se remontan al hombre, se dice el hombre del Neandertal, ¿no? Sí, aunque se refiere a hombres A y la mujeres especie, y la especie. a la se especie dice del así. Neandertal. Así que, mire, ¿qué le puedo decir? Nada, que usted no cesa de sorprendernos a todos para bien. Muchísimas gracias. A usted. Mire, rapidito, nos vamos al momento de las interacciones, cómo ustedes pueden interactuar con nosotros en el programa. Y como siempre, dejamos para el final el programa de Radio Rebelde. Ahí lo están viendo. Sábado, 12 y 15 del mediodía por Radio Rebelde. Ahí, en este caso, esta semana, estará nuevamente la doctora Beatriz Macheco. La espero allí. Allí nos vemos. Usted sabe, en vivo, teléfonos abiertos, la gente llama, pregunta, ya usted sabe. No pierda por no presentación. No, usted siempre estará ahí, de una manera o de otra. No, a usted le digo. Por radiotrabajo o allí, no se preocupe, ahí estaremos. Muchísimas gracias. Invaluable. Usted. Bueno. No tengo ya más nada que decirle, doctora, se me acabaron. No tengo tanta, como dice usted, facilidad de palabra, usted tiene más. Muchísimas gracias, doctora, por todo, por la ayuda. Y ustedes, amigos, ¿qué les puedo decir? Que ojalá hayan aprendido tanto como yo, teniendo el privilegio de tener con nosotros a la doctora, y que esto sea solo el inicio, el principio, para que usted lea, escuche, vea, busque, analice, profundice, alimente su cerebro. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.